con respecto a Barros Arana, que dijiste, el historiador chileno, que escribió tergiversando lo que era la realidad en ese momento para ensalzar más a los chilenos, escribió ese libro en 1844 y Alberdi le llevó a San Martín y San Martín dijo, esto no fue así, y escribió tal cual había sido y cuáles eran las correcciones que hacía a Barros Arana. Recién creo que en este momento, recién casi en pocos años, se está revisando en Chile por algunos autores, pero hasta no hace mucho se seguía enseñando en las escuelas al historiador Barros Arana. ¿Sí? Arana, claro, en eso sí hay visiones, por eso es importante, cuando con Sandra, yo voy a contar un poquito, cuando con Sandra se cumplían los 200 años del cruce, bueno, tuvimos esa idea de poder recuperar un patrimonio historiográfico como era este libro, que es enorme y que tiene casi 1000 páginas, y escrito por alguien a mediados o fines del siglo XIX. Nos dividimos el libro en dos, me acuerdo, yo leía una parte, ella leía otra, después hicimos un estudio introductorio de ese libro nuestro, ella también ocupándose de una parte, yo rastreando un poco la biografía de Espejo, pero leyendo, es decir, son muchísimas páginas y con muchísimos detalles. Yo creo, todos los que somos mendocinos, lo que se sabe de San Martín y lo que nos han enseñado en las escuelas, toda la vida de San Martín en Mendoza, la preparación del campamento, es mucho de Espejo, de tal manera que Mitre también lo citaba a Espejo como un testigo pequeño en ese momento, pero después acudiendo a la memoria y escribiendo todo. Y sobre la batalla de Chacabuco, bueno, sobre el tema del ejército, la composición fundamentalmente argentina es otro de las un poco discusiones también con historiadores chilenos, que si el ejército era esencialmente argentino y prácticamente cuyano, y dentro de lo cuyano más mendocino todavía. Y en cuanto a la batalla de Chacabuco hay muchas discrepancias, yo lo volví a releer a Espejo ahora para esta charla, y no sé, es impresionante la cantidad de documentos, hay toda una discusión ahí, cómo fue, si se llegó más tarde, si Soler, el general Soler, llegaba después, atacaba por los flancos y desobedeció a San Martín. Bueno, es todas unas discusiones, y los chilenos también, es verdad, Barros Arana tenía un discurso diferente, que a Espejo no le convenció, porque justamente él quiere escribir para, según su memoria, rebatir lo que otros historiadores o publicistas, porque él también se define como publicista, han enseñado mal o escrito mal. Así que sí, son los temas, y después a todo el que le interese enterarse de todas las cuestiones, por ejemplo, de la guerra de Zapa, de los espías, de cómo mandaba y abría las correspondencias, de Pedro Vargas, de Álvarez Condarco, de todo lo que los mendocinos tenemos en el imaginario, hay que leerlo a Espejo. Yo me puse a leerlo por primera vez cuando hicimos esto hace 3 años, y ahora lo volví a leer de nuevo, y realmente uno recupera esa época con una claridad y con una, sí, de manera muy diáfana, parece que uno la estuviera viviendo, realmente así nos la cuenta Espejo. Así que bueno, esa había sido, por eso es que la charla no era en realidad sobre San Martín y el Plan Libertador, sino sobre la obra de Espejo, que, vuelvo a repetir, y para que lo vean todos, el manuscrito incompleto, gran parte se conserva en Montevideo 544, donde está la Junta de Estudios Históricos, el Museo del Pasado Cuyano, ahí en una vitrina, no lo pudimos sacar, también queríamos sacarle una foto, no pudimos, pero ahí está una parte un poco arrancada, no se encuentra al principio, del manuscrito. Y la edición, que hubo varias ediciones, inclusive en el año 2017 el senador Cobos patrocinó, el Senado de la Nación, otra edición, nosotros con Sandra lo hicimos primero, otra edición del libro de Espejo. Hay varias ediciones, la primera de la que se tiene noticia
es la de 1882, que es la que encontramos nosotros. Y si ustedes ven el libro nuestro, que lamentablemente ya se agotó porque fue una tirada corta, la edición es facsimilar, es la misma, es la página tal cual estaba impreso en 1882 en Buenos Aires. Es un poco, el valor es la recuperación de un patrimonio historiográfico, de eso se trató, porque en realidad nosotras con Sandra nunca ha sido San Martín nuestro tema de investigación, siempre hemos estado llegando, pero en algunas cuestiones, nunca ha sido nuestro tema de investigación, pero sí todo lo que tenga que ver con el patrimonio historiográfico, la preservación, la defensa, y conocer y dar a conocer estas historias también y estas producciones que fueron tan importantes. Adelante, Sí, Daniel. bueno, felicitaciones, Alba, ha sido muy enriquecedor. Mi duda o consulta es si en este texto Espejo hace referencia directa a O'Higgins. ¿Sí? En muchas, sobre todo en el capítulo, en el 2, cuando es toda la preparación del ejército, Espejo es el que introduce toda la noticia del desastre de Cancha Rayada. En el 1 también cuenta la revolución en Chile, cómo la revolución empezó en el 10, fue un fracaso después, y los que huyeron hacia el otro lado de la cordillera, y en el capítulo 2 sí introduce en el texto muchas misivas y documentación que relaciona así a San Martín con O'Higgins, y a O'Higgins lo pone en Mendoza, y también saliendo de Mendoza en una de las columnas que iban a recuperar, a cruzar la cordillera para recuperar. Sí, la figura de O'Higgins en los 2 primeros capítulos y el de la batalla de Chacabuco está muy presente. Hay muchísima información, es enorme la cantidad de datos que Espejo recupera. Es imposible poder ponerlos a todos en una conferencia, pero sí, O'Higgins pasa a ser un personaje siempre después de San Martín, un escalón más abajo, supeditado al genio, porque esa es la escritura de Espejo, al genio que tenía hechizado, esa es la palabra que usa Espejo, hechizado a los mendocinos, y todos los otros generales siempre están en órbita de San Martín, pero el que sobresale siempre es San Martín. Confirmame si lo que digo es correcto, Alba, porque leí que en Chile se lo descalificaba a O'Higgins, y era porque le decían el Cholo Riquelme, porque la madre se llamaba Riquelme de apellido y el padre había sido un virrey en Perú. Y entonces los hermanos Carrera, que pretendían ellos tener el ejército de los Andes, lo descalificaban, y esa expresión hacía que, que se bajara un poco. Luego, en la batalla de Chacabuco, según Barros Arana, lo consideran como que él fue el que triunfó en Chacabuco, y fue al contrario, fue el que se lanzó en un momento inoportuno, y que San Martín tuvo que cambiar el plan para poder salvarlo, y por eso también llegó tarde. Por eso llegó tarde Soler, porque estaba previsto que viniera por retaguardia. Claro. Entiendo, no sé si esto que te digo es correcto, pero creo que... Yo no soy, a ver, en este momento me gustaría que estuviera presente alguien a quien extraño también, que es mi padre, que justo hoy era su cumpleaños y era un gran historiador y americanista, y todo esto eran temas de su especialidad. De hecho, americana del siglo XIX, mi papá, el doctor Edberto Oscar Acevedo, a quien Ana conoció y miembro de número de la academia, podría estar contestando todo esto. Lo que yo sí sé es que O'Higgins sí tuvo muchos problemas de aceptación para gobernar cuando él es puesto por San Martín como director de Estado en Chile después de la batalla de Maipú y la organización chilena. O'Higgins
fue muy cuestionado y tiene todo ese episodio con los Carreras a quienes San Martín también no quería saber nada porque eran desestabilizadores y se vinieron a Mendoza, sobre todo, y siguieron desestabilizando acá un poco el orden o la unidad política que defendía San Martín. Sí, O'Higgins tuvo muchos cuestionamientos en su gobierno en Chile, por eso O'Higgins es casi una etapa que después fue superada por los chilenos. Lo de la batalla que vos me decís, Raúl, es tal cual es así. Siempre O'Higgins ahí un poco mete la pata según Espejo, y eso causó problemas, tanto que en algún momento demoró la victoria porque tenían que auxiliar lo que había hecho, se apresuró O'Higgins, y ahí es donde puso en discusión el triunfo, y Soler y San Martín ayudarlo. Pero yo lo de Riquelme, sí, es que O'Higgins era hijo de Ambrosio O'Higgins, un gobernador de Chile también muy importante a fines de la época colonial, que por ejemplo en Mendoza encontramos restos de su labor como gobernador. En esas famosas, vieron, a todos les digo, esas casuchas de las cordilleras que hay en el paso a Chile, de las cuales quedan algunas en pie. Bueno, son de la época, algunas de Ambrosio O'Higgins, el papá de Bernardo. Sí, de Bernardo O'Higgins, también de la logia como San Martín, de esa época, bueno, como gobernador español y gobernador realista. De lo de Cholo, ya un poco la interna política chilena, yo nunca ha sido tema que yo haya profundizado, porque yo lo que hago es más bien la historia colonial, de América colonial o regional, pero colonial. Pero sí las cuestiones de la batalla, las disputas que tuvo que soportar O'Higgins, y sí cuenta, y sí es verdad, por más que los chilenos no lo reconozcan, que es a San Martín a quien se le ofrece el cargo de director, y que San Martín propone a O'Higgins, porque en San Martín lo que uno tiene que resaltar es eso, su objetivo era la cuestión del plan continental. En la medida en que lo pudiera hacer, iba todos los esfuerzos a eso. Por eso en Perú sí acepta, bueno, como protector, que era un cargo superior, ¿no es cierto? Pero el objetivo es ese, ¿no? Quedarse como director de Estado, que sí se lo ofrecen, era demorar el plan continental, que él ya sabía que no se iba a acabar si no terminaba en Perú, y no lo terminó en Perú, porque también eso, bueno, en la charla del año pasado, no lo termina, no lo puede terminar San Martín en Perú, faltó la sierra, ¿no es cierto? Él hizo la costa y faltó todo el tema de la sierra, y eso lo termina, bueno, Bolívar. Así que todos estos, las cuestiones de la política más local y más cotidiana, San Martín se abstraía. Ahora, el libro de Espejo culmina con la batalla de Chacabuco, ¿ven? No es que hace un raconto de toda la vida de San Martín hasta llegar al Perú. Sí, después publicó lo que habló con Bolívar, estuvo en la conferencia de Guayaquil, Espejo, y él publicó también un pequeño opúsculo sobre la entrevista de Guayaquil. Él puede haber tomado nota de lo que se dijo, y nunca se supo bien también qué se dijo en la conferencia de Guayaquil, ya Perú y Bolívar encontrados en el norte, ¿no es cierto? Pero el libro de Espejo termina un poco yendo al Perú, nada más, no hay más. Es todo la primera parte, escribir sobre el carácter de San Martín, desde la estatura hasta el pensamiento, la logia Lautaro, la llegada al Río de la Plata. Demora páginas y páginas, introduce muchos documentos, pero no es una biografía de San Martín hasta seguirlo hasta el final, que San Martín se vaya, ni tampoco culminar la campaña libertadora. Eso no. A veces uno tiene la concepción errónea de que compra el libro, Espejo, el cruce de los Andes, y es a lo mejor un diario de operaciones, día 1, día 2, nunca hay eso. Uno no ve eso en el libro de Espejo, uno no ve un diario de operaciones, uno ve un libro hecho por alguien ya mayor que recupera la memoria del genio sanmartiniano y del papel de Mendoza, de Cuyo y de hombres como él alrededor de San Martín en la gesta de la independencia. Y es de una lectura a veces
bastante indigesta. Esto que contamos no es tan fácil leerlo, eso no es así. Eduardo Cerdoch está levantando la mano. Adelante, Edu. Gracias. No, es para retransmitir algunos mensajes. Bueno. Bueno, no veo ninguna mano levantada, así que si nadie tiene alguna pregunta, vamos a brindarle un nuevo aplauso Bueno, a Alba, muy merecido. bueno. Gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Espero hayan conocido un poquito más de, bueno, de temas que por ahí, por eso digo, no son de las ciencias a las que a lo mejor ustedes cotidianamente leen, escuchan o se informan, pero creo que hacen a la identidad, hacen a nuestro ser mendocino. Yo creo en eso siempre he sido una defensora de conservar y de enriquecer y de recuperar y poner en valor lo que tenemos del pasado, que no por ser del pasado no sirve, sino al contrario. Espejo para los mendocinos vivía cerca, no lo dije porque a veces hay gente de la calle Montecasero, cerca de la escuela Bombal actual, cerca de la plaza, como se llamaba en esa época, la Plaza Nueva, que es la Plaza Buenos Aires hoy. Bueno, ahí estaba la casona donde nació y donde también les dejó una casa a sus familiares. Fue muy generoso con sus sobrinos porque no tuvo hijos. Así que esa era la ciudad de Mendoza. Bueno, esa era la ciudad de Mendoza hasta 1861, ¿no es cierto? La que conoció San Martín, la que vivió Espejo, y también es parte de nuestra historia, y es lo que uno tiene que, no quedó nada, pero sí está adentro y está en las obras como estas que la ponen en valor. Sí, adelante, Rigoberto. Buenas tardes. Sí, Bueno, al menos para mí es muy interesante porque, como comentaba, desafortunadamente no tenemos mucho conocimiento sobre la historia, sobre los próceres de otros países, sobre todo de Sudamérica, del Cono Sur. Nosotros más bien estamos en el Cono Norte, entonces estamos más enterados de otros héroes, de otros próceres, sobre todo los nuestros. Pero claro. es muy interesante, como comento, el conocer los próceres, héroes, grandes hombres de otros países, ¿sí? Aunque como comentaba Luis, nosotros somos un poquito más técnicos. Yo también soy ingeniero geólogo, pero en fortuna me ha tocado vivir en otros países. Yo estudié 4 años en Francia, la maestría y el doctorado. Entonces, conozco un poquito y por eso me interesaba a mí participar y he estado participando con ustedes, porque me interesa conocer otros sitios. Sí conozco un poquito la Argentina y Sudamérica, pero desde el punto de vista geocientífico. Sí, bueno, Rigoberto, estás invitado cuando quieras. Puedes presentarnos alguna inquietud de algún tema que vos tengas. Y bueno, encantado. Y si puedes traer otras personas, nos vamos extendiendo. Sí, desde Alemania también tenemos disertantes, de España, así que bienvenido sea del Cono Norte también. Seremos muy, muy honrados de poder ser visitados por ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hemos pasado un rato muy lindo, muy útil, muy agradable, así que les deseo un buen fin de semana a todos.